buenas, amables televidentes. Estamos en nuestro programa Conversan 2, un programa del Centro Virtual Isaacs de la Facultad de Humanidades de la Universidad del Valle, de nuestro canal regional Telepacífico, con el apoyo de la Comisión Nacional de Televisión. Hoy tenemos como invitado al escritor chocuano Arnoldo Palacios, y para conversar con Arnoldo, al profesor e historiador de la Universidad del Valle, Jairo Henry Arroyo. Bienvenidos a este programa Conversan 2. Estamos aquí, Conversan 2. Conversan 2. Bueno, aquí en Conversan 2 con Arnoldo vamos a iniciar nuestra conversación. Arnoldo es quizás uno de los escritores chocuanos más conocidos y leídos en Colombia. Ha vivido muchísimos años en Francia. Ahora está de regreso al país. Ha publicado varios libros, uno de ellos con la Universidad del Valle y el Ministerio de Cultura, Buscando a mi Madre de Dios, la novela más importante de los años 50. La escribe Arnoldo, una novela que dio mucho de qué hablar y que hoy es un ícono, un símbolo de la literatura colombiana. Las estrellas son negras, empezó a escribir en el 49, le tocó todas esas vericuetos y azares del Bogotazo. Entonces, empecemos, Arnoldo, para iniciar esta conversación con nuestro amigo Jairo Henry, un poco qué ha sido tu vida de escritor desde cuando naces en ese profundo Chocó allá en Cértegui. Pues mi vida de escritor, pues dices tú. Entonces digamos que mi vida de escritor sí empezó desde cuando yo era niño, porque yo sufrí de un ataque de poliomielitis como a los 2 años de nacido, 2 años y medio, y entonces yo no podía caminar, me atacó las piernas. Entonces yo, como no podía correr ni brincar, entonces tenía mucho tiempo para sentarme y observar el mundo, observar la vida, la gente, los niños, los animales, escuchar la naturaleza. Creo que ahí empezó mi vida de escritor, porque eso me sirvió cuando ya más tarde pues aprendí a leer y a escribir, para reunir todo eso, y esa energía yo se la dediqué a la literatura. Y una de esas producciones fue la muerte de una amiga nuestra con quien yo jugaba mucho. Tenía unos 13 años, decía en el Chocó que había muerto, que no había resistido el desarrollo, ¿no? Y yo hice un discurso para su entierro, y digo que ahí sí empecé porque eso yo lo escribí. Yo tenía como 13 años, pero lo escribí. Para tu amiga Marta. Exacto, sí. Maestro Palacios, en las distintas biografías que se han escrito, se insiste que naciste en Cértegui, que es un pueblo minero. Digamos, tu padre, el señor Venancio Palacios, tu madre Magdalena Mosquera, ¿de qué manera contribuyen a esa formación inicial como escritor y además un pueblo minero, ¿cierto? Bajo las condiciones que tú nos has comentado, ¿no? Es decir, de qué manera influyen los padres, pero también el hecho de que el Cértegui fuera un espacio minero. Sí, que fuera un espacio minero, sí, porque antes de que era de la primera infancia, nosotros pues andábamos en todos los sitios, en la calle, por todas partes, y el de Chocó efectivamente, y el Cértegui era un sitio minero. Entonces el primer contacto había sido con el oro y el platino, porque eso prácticamente se encontraba en la calle, porque el trabajo que ejecutaban los mineros era, que se llama mazamorreo, ir a buscar la tierra y lavarla en un platón, y luego inmediatamente ahí estaba el oro, de manera que uno iba andando siempre ahí encima del oro y el platino, sin darse cuenta, pero a uno le gustaba. Entonces creo que eso, y mi familia, me parece que es muy importante eso,
comprendieron el asunto de que yo no podía caminar y tenía mucha esperanza que algún día yo podía desplazarme mejor y me dejaron libre. A mí no me tenían, sí me observaban desde lejos, pero un niño que se arrastraba como yo para poder ir de un lado a otro, me dejaban que caminara ahí con las rodillas, me las hería, sí, me las lastimaban, la arena, las piedras, y a mí me dejaban, yo me iba y trataba de ir al bosque lo más pronto posible, y yo andaba en la calle, pero yo observaba que la gente siempre como que estaban pendientes, pero nadie me decía, ahora, ¿qué hace ahí? Vengan a cogerlo, no, me dejaban así libre, realmente libre. A mí me parece que es una cosa extraordinaria, ¿no? Porque eso no decía que me abandonaban, sino que me dejaban libre, y yo nací así, y seguí en eso. Eso también contribuyó a la literatura, porque siempre fue libre y estuve metido en todas partes, y sobre todo la gente. Con la gente. Y ese Chocó de tu época, sobre todo en la escuela, en la biblioteca, donde tú haces las primeras lecturas. Háblanos un poco, ¿cuáles fueron esas primeras lecturas en la biblioteca del colegio, en tu primera etapa? Sí, esas primeras lecturas, ya llamarlas lecturas, sí, fuera de que le enseñábamos, bueno, a la escuela, el compendio de Historia de Colombia, el catecismo del padre Astete y las historias sagradas. Y los Vanidad de Carreño también. También, los Vanidad de Carreño. También nos tocó a nosotros. Claro. Y a ti también los no. A mí la urbanidad de Carreño sí no me tocó. Sí, no, sí, Me eso salvé. sí. ¿Cómo hay que saludar a la gente? Pero perfecto, Sí, perfecto. claro. A mí me gustaría que hoy... Cómo sentarse a la mesa, claro. cómo cogerlo. Sí. Pero esa experiencia ya es en el Carrasquilla, ¿cierto? No, eso Carreño empezó allá En la primaria, en el colegio, en la escuela en es cierto. Sértegui. Sí. Pero tú siempre hablas de una biblioteca municipal en la cual tú leíste, digamos, los grandes clásicos de la literatura. Sí. Hubo un momento, ya yo tenía pues tal vez 9 años, que llegó, yo siempre digo así porque hay que hacerles ese homenaje, el Partido Liberal, ¿no? Creó una serie de bibliotecas que llamaba Biblioteca Aldeana de Colombia, llamaba claro. esta especie de como lo que están haciendo ustedes ahora. En los más o años menos. 30, mediados de los años 30, la sí, Biblioteca Aldeana. Esto, y esos libros llegaban a los pueblos por correo. Y a la escuela entonces yo empecé a mirar todos esos libros, y especialmente recuerdo que me gustaban mucho los clásicos griegos. Los griegos me gustaban mucho. Esquilo, Sófocles, Eurípides, toda esta gente. Y luego, digamos, esa literatura es humanismo tal vez, porque siempre me ha gustado leer lo que habla del hombre, de la gente, siempre. Y me ha gustado también leer las biografías de los grandes hombres, pero escritas también por grandes escritores. Así es muy importante para la formación. Y me acuerdo pues que tal vez yo ya aprendí con esos clásicos para la novela, cuando yo escribí ya novela, saber cómo interesar al lector. Yo siempre creí que al lector había que interesarlo, había que agarrarlo. Y entonces había que ir llevando las cosas como una escalera que va uno subiendo, va subiendo, y de pronto te va a caer, y entonces tiene que tener cuidado. Y esto lo conservé, pero hacía una cosa más bien ingenuamente o instintivamente. Ellos me enseñaron a construir. Ya yo solo pues he inventado mi propia construcción, pero allá me interesó mucho eso, ¿no? Aquiles, el héroe, inmortal, ya está triunfando. Le pega la flecha en el talón y se cae. Y yo digo, pero ¿cómo este hombre que estaba en manos de los dioses, otro momento cuando ya va a caer Troya,
que ya los griegos, oh, no, aquí se ofendió, eso, perdimos todo, los dioses están combatiendo contra nosotros. Entonces uno dice, pero Dios va a combatir a gente y así, en esa forma. Eran las cosas que te inquietaban como joven escritor. Exactamente, sí. Maestro, y luego la salida hacia Bogotá, después, digamos, de estas primeras experiencias de formación en el Chocó, ¿cómo es la salida a Bogotá? Y otra cosa que a uno le llama la atención es que tuviste un número importante de hermanos, ¿cierto? Sí. Y cuando saliste a Bogotá, ¿esos hermanos te acompañaron o de la familia fue el único que fue a continuar sus estudios a Bogotá? Ah, sí, para el viaje sí fue interesante. Cuando se acabó la escuela, el cuarto año, he debido salir, pero no teníamos pues los elementos necesarios para un viaje. Había que salir de Certegui, del pueblito, a Quibdó, y de Quibdó después continuar. Yo alcancé a salir a Quibdó, pero en Quibdó no había en el bachillerato completo sino cuarto año, entonces se quedaba uno ahí cortado. Habría que ir a Bogotá o a Medellín o por ejemplo a Cali. O a Popayán. Popayán era más difícil porque era más lejos y además se sabía que era como más caro para pagar allá los... Entonces yo salí directamente, mi familia se organizaba para que yo fuera al fin. También otra cosa, no me hicieron nunca que... Mi mamá sí, tenía más, era un poco menos dispuesta a que me dejaran salir así, ir tan lejos, solo, porque yo todavía no caminaba como después, como hoy. Entonces, pero ya mi papá me había hecho unas muletas que yo me paraba y las sostenía debajo del hombro. Y resolví salir y de Quibdó me vine a Bogotá. Entonces el viaje, como quieres tú saber, yo tuve que salir de mi pueblo para venir a Bogotá, era prácticamente imposible, porque mi pueblo estaba separado del río San Juan que va al Pacífico, estaba separado por la cordillera y de mi pueblo había que tomar el río Quito, luego el Atrato para ir al Caribe. Entonces uno iba a Cartagena o iba a Cali o Bogotá, etc. Entonces yo salí para Bogotá. Además me interesaba mucho también Bogotá, se veía grande, etcétera, decían que había personalidades, ministros, había arzobispos y todas esas cosas, catedrales, todas esas cosas así, calles grandísimas y luces. Saliendo de un pueblito pequeñito como Quibdó a Bogotá, la capital. Claro. En ese entonces tampoco era una ciudad muy grande, pero relativamente era muy grande. ¿Cuáles fueron los amigos que más te marcan en esa etapa de Bogotá? En esa etapa de Bogotá, los amigos que más me marcan cuando yo llegué al colegio. También me recibieron muy bien los compañeros. Yo estuve en el Externado Nacional Camilo Torres. El rector era el rector José María Restrepo Millán. Y entre mis amigos había un joven que creo que ustedes deben saber, un ministro que se llamaba Gardner, Jorge Gardner. Jorge Gardner. Sí. Y él estaba conmigo en el colegio. Él me quería mucho y yo también lo estimaba. E incluso él deseaba que yo fuera a estudiar, a hacer los ejercicios laterales con él. Pero yo le dije que yo no iba y él no logró convencerme, pero sentía que había una cosa medio rara y hasta que un día me dijo que antes de los exámenes que fuéramos a su casa. Yo había visto pasar por ahí por la carrera, por la carrera Caracas, o por la 13 que pasa por ahí, sí, una casa de esas mansiones que había en Chapinero, y ahí era donde él vivía. Y el papá, yo ya sabía que el papá de él era ministro. Entonces yo no quise ir. Pero los otros amigos, Gerrán, etcétera, pues no vale la pena decirles todos esos nombres, me sirvieron mucho. Y además encontré un primo mío del Chocó que ya había salido, se llamaba Luis Julián Moreno, y llegó a ser un grande
agrónomo más tarde. Que ya eran todos los, Exacto, venían la gente exacto. llegaba de provincia que se profesionalizaba Exacto, sí. y hacía carrera en la capital. Hacía carrera en la capital, sí. Y yo pues ahí terminé el bachillerato, ¿no? Y otra vez la cuestión de la literatura, cuando terminé el bachillerato, yo quería escribir ya en los periódicos. Ah, ya empieza tu... Eso sí, ya a ver, ¿no? Y leía mucho los periódicos, sobre todo los semanarios, que había un semanario o 2 o 3 muy conocidos. Bueno, el viejo Cromos, que no sé si todavía existe, estaba ya ahí. Y sobre todo un semanario sábado, Sábado, claro, de Primo Mendoza Neira. Sí, sí, sí. Eso era muy leído y muy respetado. Y los colaboradores a toda esa plana de intelectuales de esa época, Juan Lozano, Armando Solano, en los conservadores, Silvio Villegas, y gente de verdadero peso, como decíamos nosotros. Bueno. Y yo quería poder llegar a escribir ahí. Bueno, Exacto, sí. Bueno, como ven ustedes, la vida de nuestro invitado es muy rica. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos. Continuamos aquí en Conversan 2 con Arnoldo Palacios. Arnoldo, estamos en Bogotá todavía, no hemos salido porque tu periplo es muy largo, pero hay una cosa que Jairo Henry, que es un investigador de los campos intelectuales afrocolombianos, sabe, y es que tú en Bogotá te encuentras con importantes intelectuales que quiero que hables un poquito de ellos. Manuel Zapata Olivella, seguramente en ese periodo conoces a Rogelio Velázquez, conoces a varios de los historiadores políticos, por ejemplo, a Natanael Díaz, a Pedro Luis Córdoba. ¿Cómo fue tu relación con esa generación? Con esa generación, ahí había un poquito de diferencias, que históricamente pues era así, pero nosotros estábamos muy ligados a ellos, sobre todo digo Luis Córdoba por el aspecto político, porque él defendía, ¿no? Estaba contra la discriminación racial, contra la opresión, que esa discriminación existía en el Chocó de parte de los blancos, y además por la pobreza. Estaba Anarriaga Andrade, político también, liberal, porque todos estos, pues, nosotros, casi la mayoría estaba influida por el Partido Liberal, y que nos parecía que era por ahí donde debía ir. Y Natanael Díaz, que del Cauca. figura así del Cauca, Puerto Tejada, y que figuraba ya como poeta, especialmente poeta. Jorge Artel, pero ya más bien como siguiéndolo nosotros, ¿no? Manuel Zapata sí llegó ya tuvo una influencia personal, humana, sobre nosotros, también los que no eran negros, blancos también, pero bueno, nosotros especialmente, porque él hizo un gran viaje. Él se fue a recorrer América, ¿no? Y de allá volvió. Había que estaba en los Estados Unidos, yo digo disque porque ya Zapata para nosotros era como muy grandecito. Sí, estuve en Harlem, en el New Harlem, con Aston Hughes, con todos los intelectuales de los Estados Unidos. Y su hermano, ¿no? Y su hermano Juan Zapata Olivella también. Pero Juan no tenía tanto brillo como Manuel. Y yo quería conocer a Manuel y no lo podía ver. Pero decía, ya está en Bogotá. Bueno, una vez en la calle 11 me lo encontré, me dijeron, mira, ahí viene Manuel Zapata. Y venía él bajando la calle 11 y yo iba subiendo ahí donde vendían aguapanela con garullas y todas esas cosas. Y le digo, mire, usted es Manuel Zapata. Y él con una sonrisa, unos dientes que le salían siempre enormes, ¿no? Y me dijo, ¿qué? Digo, yo me han dicho que usted es Manuel Zapata Olivella y yo quiero que usted me hable y me ayude, pues yo quiero escribir un libro, pero hay tantas dificultades que uno no consigue, no le abren las puertas y todo eso. Y él me dijo así, pero primero lo que tienes que escribir y después me preguntará de eso, hasta luego.
Era cuando estabas empezando a escribir Las estrellas son negras. Tengo, maestro, entre los escritos de Sábado, Sí. ¿cierto? Encontré un artículo suyo sobre Diego Luis Córdoba, donde usted habla de un hombre caminante, errante, ¿cierto? Y digamos, uno empieza a ver que dentro de sus primeros escritos en estas revistas, en estos periódicos, ya aparecen, digamos, las figuras de las que nos estás hablando. Eso quiere decir que había una relación muy fuerte con la figura, con el pensamiento de Diego Luis Córdoba. Sí, y eso sí tengo que contarles esa relación, porque eso es muy importante. En la revista Sábado publicaba unos artículos semanalmente que se llamaban Mis contemporáneos y yo, Juan Lozano y Lozano, un gran periodista, ¿no? Y poeta. Y yo soñaba escribiendo y que me publicaran así como Juan Lozano, una página grande con mi nombre y todas esas cosas, y una cosa importante. Pero en Sábado, yo como diablo entraba a Sábado. Entonces yo resolví escribir un reportaje, pero yo busqué siempre, yo siempre iba hacia el Chocó, del Chocó, y estaban en ese momento los dos grandes políticos del Chocó y que se habían enfrentado, los blancos y los negros, a Anariaga Andrade y Diego Luis Córdoba. Anariaga Andrade era en ese momento ministro del Trabajo. Y yo se me metió, dije yo, bueno, este es el momento, yo voy a hacer un reportaje con Arriaga Andrade, como los que hace Juan Lozano con sus contemporáneos. Y me fui una vez, me vestí bien, me puse corbata y toda esa cosa, embolado, para ir al ministerio, él era ministro de Trabajo. Y me fui al Ministerio de Trabajo a pedir una audiencia, ¿no? Bueno, tenemos que resumir, eso no me la dieron nunca, que vuelva mañana. Un día yo dije, yo en la Plaza Bolívar, dije, Dios, no, tal vez uno para hacer un reportaje o escribir sobre algo no necesita ver a la persona. Y lo escribí. Me ayudaron mucho Diego Luis Córdoba a darme datos y todo, y otro abogado, Neftalí Mosquera, sobre Anariaga Andrade, y yo escribí como si fuera un reportaje sobre Anariaga Andrade. Haciendo investigaciones indirectas. Y luego viene, ahora sí, tu artículo sobre Diego Luis Córdoba. No, escribí sobre Arriaga. Ajá. Y lo llevé a Sábado el artículo. Estaba don Carlos Martín, el poeta, de redactor de Sábado. Y él publicó el artículo. Así grande, una página y todas esas cosas. Y apareció el Sábado y creo que formó la del Diablo allá en ese periódico. Plinio Mendoza Neira tuvo que venir Sábado y el lunes apareció el segundo número de excusa por haber publicado ese artículo sobre Anariaga Andrade, personalidad de la República, ministro. Porque es que yo decía que siguiendo a mis griegos, ¿no? La vida de Anariaga con respeto y todo, pero había dos cosas, que Anariaga, yo había tratado de verlo para esto y no me habían recibido en el ministerio, como que me habían despreciado. Por otra parte, él como blanco tenía en su historia una anécdota un poco dolorosa para él, y fue que cuando él estaba brillando, ya que era casi abogado, en Quibdó, él se enamoró de la hija de uno de los gamenales blancos de Quibdó, y lo invitó ella o sus amigos a un baile. Y el papá de esa niña fue al baile y sacó, se la quitó a Anariaga Andrade en la mitad del salón y le dijo que ella no bailaría con ese negro. Y eso está escrito ahí en ese libro, imagínate. Otro que cuando él fue haciendo campaña política por el Chocó, fue a mi pueblo, y que él era un hombre tan sencillo que al llegar él fue recibido en mi casa por mi papá, que era liberal, y dijo que tenía sed, como yo dije ahora tengo sed, y le trajeron un vaso de agua, en un vaso bien lavado, bien cristalino. Y entonces cuando ya iba a tomar, le dijo a alguien, doctor, tenga cuidado que tiene una hormiga. Entonces Arriaga cogió el vaso, se tomó la hormiga y dijo, no importa, la hormiga es remedio. Bueno, unas cosas de así. Entonces eso se volvió
Muy lindas las anécdotas Claro, de los amigos. Claro, y Quibdó, cuando llegó el artículo, lo decomisaron, no lo distribuyeron ese sábado, pero la gente de Bogotá mandaban Ahí ya te empezaste a hacer conocido, y empezaste a escribir. Empecé y ya comencé a ser conocido con un problema, pero fue muy bueno. Y yo creo que Plinio Mendoza Neira no fue que él no le gustó tanto, sino que dijeron, se escapaba que don Carlos Martín se había equivocado. Pero yo él me siguió publicando en sábado. ¿Y sobre qué otros temas publicaste ahí en sábado? ¿Tan biografías o Sí. temas de otros chocuanos, de otros escritores? También publiqué sobre Diego Luis Córdoba, como para hacer como Plutarco, las vidas paralelas. Dele con la base que se la dieron los griegos, ¿sabes? Imagínate, nada, ¿qué modelo? O Suetonio, los 12 Césares. Entonces hice Diego Luis Córdoba y exalté pues Diego Luis también, un hombre, un humanista, conocía lengua, le gustaba, muy literato y sobre todo un jurista y parlamentario de izquierda, socialista, que él se llamaba en el Chocó, él se titulaba con el doctor Molina, liberal, socialista, marxista, revolucionario. Y a nosotros en los colegios de Quibdó, ya antes de salir, pues lo seguíamos a él. Claro que nosotros que íbamos a entender que era todo ese asunto de socialista, liberal, marxista, revolucionario. Las masas obreras y campesinas. Pero él era un hombre, un ídolo, ¿no? Porque era realmente, y era un hombre muy modesto también. Y yo iba a su hotel cuando él venía al Parlamento, casi todos los días a leerle con otro amigo, un primo de él, el periódico, El Tiempo y todas esas cosas. Y con él nos enseñaba y nos contribuyó a formarnos desde el punto de vista político. Ahí hay una cosa que siento, por lo que hemos hablado al respecto, Arnoldo, ahí ya se van perfilando una serie de preocupaciones que van a alimentar tu primera gran novela, que son Las estrellas son negras, que finalmente es un gran ícono de lo que es Chocó, sus dificultades, sus dramas, pero tratados con la profundidad y la dimensión psicológica y novelística que tú le das. Yo quisiera es que tú nos hables un poco para nuestros teleaudientes de ese proceso, cómo empiezan a surgir tus preocupaciones alrededor de la novela, para escribir la novela. Sí. Ese proceso, primero que todo, también buscando a través del humanismo la originalidad y desde el punto de vista de política, de que lo que se escribe debe tener un destino, ¿no? Dirigido directamente al lector, a la gente, al pueblo. Yo me di cuenta que mi tema en primer lugar tenía que ser el Chocó. Y una cosa que yo pues no la inventé, pero creo que en el fondo descubrí, y es que mis personajes debían ser negros, porque lo que se trataba en otros libros y que introducía a los negros siempre era como una cosa adyacente, ¿no? Como últimamente que decían que la negra grande de Colombia, en el teatro, en la televisión, siempre era sirvienta, incluso ella, ¿no? De manera que yo dije, no, mi personaje tiene que ser lo que yo conozco, que son la gente del Chocó. Y lo que tengo que describir, y esta gente ponerlo en el mismo terreno en donde están viviendo y cómo viven, y también cómo hablan. Entonces eso ya iba yo estudiando. Uno no puede, tú sabes, profesor Enamo, tú sabes que no, un personaje de una novela que es un campesino, que es un analfabeto, tú no lo puedes poner a hablar de hágame el favor, señorita, de servirme una taza de café. No, eso no dice en un café ni en ninguna parte, ¿no? La gente habla como ellos hablan y entonces como ellos piensan. A eso me lo sirvió cuando comencé yo a leer y darme cuenta de las cuestiones de la psicología
¿no? Que no era solamente la gramática, la ortología, el conocimiento de las cosas, pero que un personaje tenía que ser como una persona y que como un escultor construye sobre un pedazo de barro o madera, esos hombres que caminan y viven tienen que tener una vida interior, una fe como si uno hiciera un hombre. Entonces yo me basaba sobre eso, lo que yo tenía que hacer. Y en esos momentos leí yo al escritor norteamericano Richard Wright. Claro. Richard Wright, autor de la traducción es Sangre Negra, han traducido aquí en la historia de un negro que se ve obligado a matar a la hija de un blanco, etcétera, ¿no? Y este Richard Wright me pareció que era en ese caso como el maestro, el que me indicaba definitivamente que yo no me equivocaba en querer hablar, yo siendo negro, hablar de los negros y presentar todos mis personajes negros. Viendo ya, adelantándome a la vida actual, pensé también que en el Chocó no solo éramos negros, sino que había indios y había blancos y que había mulatos y había todo. Entonces yo quise mostrar que tampoco era solo eso, ni que la culpa de la miseria eran solamente los blancos propiamente, ni que eran solamente los políticos solamente, pero que el Chocó era una formación de muchas razas, de mucha gente, de un pueblo complejo, y que tenían que figurar todos, ¿no? Tú que yo te he visto, te interesa mucho la profundidad de las estrellas son negras, aspectos que no han tratado. Hay en las estrellas son negras, por ejemplo, una muchacha, Nive. Nive, claro. Nive no es negra. No, no es negra. No es negra, ni es blanca tampoco, ni es rica, pero sí es pobre. Y siendo mulata, hija con un apellido de un sirio libanés, debería ser rica. Pero no, el papá se había tenido la hija en una de las negras, como casi todos allá. Entonces eso ya, él fue para mí el chocuano, y el hombre en general es muy complejo. Y no se puede uno, como escritor, sobre todo como novelista, dar privilegios. Privilegios, no. Tiene que ser concebir el hombre. Bueno, usted ya dimos las primeras puntadas sobre una novela tan extraordinaria como Las estrellas son negras. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Bueno, continuamos aquí en Conversan 2 con Arnoldo Palacios y Jairo Henry Arroyo. Vamos a hablar en este segmento de un tema que me parece muy, muy, muy importante a destacar en la vida de Arnoldo Jairo Henry, que es su dimensión internacional. Arnoldo hizo un gran esfuerzo con una beca que se gana y se va para Francia y se instala en Francia más de 50 años, va a la África, recorre casi toda Europa, hace muchísimos viajes, va a muchas universidades del mundo, traduce, publica. Creo que es más conocido en muchos ámbitos por fuera que incluso en el país. Ahora está de regreso, lo estamos reeditando. Pero eso es un periplo muy importante. ¿Qué sintió Arnoldo Palacios cuando vivió en África, por ejemplo? Cuando sentí en África, desde el momento en que yo llegué a Dakar, una noche en avión, lo primero que sentí fue que cogí el aeropuerto en París. Y cuando llegamos a África, que uno pues medio se despierta cuando está en el avión, me pareció que había mucho negro en el avión que salía, ¿no? Yo veía. ¿Y dónde llegué? Otra vez Quindó. No he hecho nada, ¿no? Mucho negro, y salí y venía para ayudarme, pues los que tienen allá a salir y conducirme a buscar la maleta y todo, negros también, negras, todo, y muy amable, mucha gente muy amable. Ponchando. Y cuando ya salí, seguí encontrando negros, el chofer de taxi y todo, y me fui a un hotelito. Y al día siguiente ya dije yo, bueno, yo voy a salir
a dar un paseíto de acá hacia la orilla del mar, pues a mirar con el sol, y en la calle negros, y pasaban y me saludaban, pero con qué gentileza y cariño, y los niños venían y me decían, papá, padre, decía, padre, 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 y venían y me daban la mano. Y esos negros pasaban 1000 veces lo mismo, pasaban por ahí o por donde yo estaba y volvían y me decían, me daban la mano otra vez, ¿no? Y entonces, bueno, pero claro, a mí me sirvió el hecho de que no hablaba castellano, porque para lo que voy a concluir ahora, como yo hablaba francés, no tenía necesidad tal vez de llamar la atención, hablando o buscando para hacerme entender. Entonces yo comprendí que era que me trataban, ellos creían que yo era africano de ahí, y entonces por eso a mí me trataban espontáneamente, no como un extranjero, sino ni por cortesía, sino como un africano. Africano, como uno de ellos mismos. Es como uno de ellos mismos. Entonces yo que decidí en mí mismo, dije yo, no, pero esta cosa que uno está luchando con zapatos olivella y todas esas cosas, que negritud, yo soy africano aquí. Y es que me sentí y me trataban como africano. Y yo nunca tuve que decir, ni les dije que yo era, ni decía yo que yo era de Colombia, ¿no? Entonces, esa primera impresión y que me ha quedado es que yo me sentí africano. Realmente me sentí africano porque me trataban como africano. Y maestro, y entonces, y en ese mismo sentido, digamos, la recepción con el mundo intelectual francés, ¿cierto? Sobre todo en estas corrientes de las negritudes allá en Francia, ¿cómo fue acogido o cómo usted se pudo relacionar con estas personas? Yo llegué en 1949, bueno, y 50 ya me matriculé, estuve en la universidad, y llegué buscando siempre unirme a los propios franceses, porque así es como uno se conoce un país y además para aprender la lengua. Entonces, yo estaba con franceses y desde el día que llegué, después leerán en mi libro todo eso, llegué y entré dentro de la familia francesa al día siguiente de haber llegado yo a Francia. Y esos eran gentes progresistas, como decíamos en ese momento, ¿no? Y era el Partido Comunista, los socialistas, eso de 1940, acababa de pasar la guerra y en Francia estaban a punto de tomarse el poder, bueno, todas esas cosas, el triunfo de la Unión Soviética, y yo ahí en Francia conocí amigos que al mismo tiempo me ayudaban para aprender y orientarme. Y la primera cosa para la respuesta de ustedes es que hubo una conferencia de un señor llamado Aimé Césaire. De Martinica, el gran de poeta. Martinica, sí. Y él iba a hablar en una sala muy conocida en Francia para todas esas cosas de sociales, etcétera. Él iba a hacer un discurso. Y entonces mis amigos franceses blancos me invitaron a ir a esa conferencia, ¿no? Y yo ya estaba comprendiendo el francés mejor, ya yo entendía, pues fuimos a eso. Y apareció Césaire, pero fue un triunfo. Ahí fue cuando él dijo, fue la primera vez que él leyó el discurso contra el colonialismo. Exacto. La primera vez, en la sala de la Mutualité. Y yo estaba ahí, yo oigo a ese hombre hablar, pero un lenguaje que Diego Luis Corda mismo no hablaba aquí así. Él decía, yo no daré un centavo por lo que trajeron aquí los invasores colonialistas en relación con todo el oro y la riqueza que se han llevado de nosotros. Porque Césaire decía que tenía derecho a lo mejor de esa cultura. Exactamente. Claro. Y se preció de apropiarse de ella y de incluso de pelear porque tenían derecho a ella. Eso es. Y eso ya fue una influencia primera, y yo logré encontrar de dónde más o menos venía eso, y acababan de fundar la Presencia Africana. Presencia Africana, la revista. La revista, claro. sí, de la cual yo hago parte de la redacción. Que si ustedes quieren escribirme, antes de yo irme, nos quedamos en relación, y no, aun cuando sea blanco, ¿no? Entonces yo fui y me encontré allá con Presencia Africana. Sí, así, solo. Entré ahí, está Senghor, Césaire, Richard Wright, que era mi Dios, ¿no? Y todos esos... Damas, ¿verdad? Exacto, sí, toda esa gente estaban ahí.
y fundaron ya propiamente el movimiento Presencia Africana, Présence Africaine, y crearon la revista, porque hasta ese momento sostenían ellos, cuando resolvieron ya hacerse como independientes, incluso dentro de la izquierda, que se respetaba la inteligencia negra, africana, etcétera, pero como una cosa que se trata como con cierto privilegio que se le concede. Dijo, no, nosotros tenemos que salir en nosotros, imponer lo que somos nosotros, el valor que tenemos nosotros. Claro. Y de ahí salió esto con Senghor y todos ellos, y se creó Presencia Africana, y luego se hizo más tarde el primer congreso de intelectuales y artistas negros en la Sorbona. Luego se hizo el segundo congreso en Roma. Yo en ese momento, yo ya fui al congreso, yo estaba un poco más lejos, pero vine al congreso de Roma, y una anecdótica chiquita, y es que yo en ese congreso, sobre todo pues africanos y luego los de las Antillas, presentaron una proposición en la última sesión de que los intelectuales y artistas negros del mundo, ¿no?, protestaban violentamente, pues digamos, contra los ensayos atómicos de Francia en el Sahara. Y eso se formó ahí, eso no salían de ahí unos que sí, otros que no. Ahí veía uno cuáles eran más verdaderamente derechas, ¿no? Entonces, yo tenía mi discurso, yo iba a hablar, pero yo no me atrevía pues a hablar en francés, y di mi discurso para que lo tradujeran ahí y lo leyera alguien. Pues siempre uno tiene que tener cuidado en las cosas de las lenguas. Y tomó la palabra antes un señor que se llamaba Frantz Fanon. Y él llegó, todavía tenía el seudónimo. También de Martinica. De Martinica, exacto, también de Martinica. Y él en ese momento tenía un seudónimo que era el doctor Omar, porque él ya estaba en el movimiento de la independencia de Argelia. De Argelia, sí. Sí, y él llegó ahí, a ese congreso, hizo un discurso brillantísimo y explicó cómo Francia pues no tendría derecho, que todo, etcétera. Se trató del problema ese ya de los que no arrancaban. Lo mismo que se propuso una visita al Papa, y bueno, etcétera. Terminó Frantz Fanon y me tocaba a mí hablar, una coincidencia, ¿sí, no? Pero yo pedí la palabra primero sobre ese asunto de la bomba atómica de Francia, ¿no? Y yo dije, me presento, no me conocen ustedes, evidentemente yo soy de Colombia, pero para mí pues es lo mismo, pues lo que le ocurre a África, que es nuestra madre, que lo que puede ocurrir en otra parte, y especialmente este derecho de la humanidad. Yo les propongo a ustedes, para que saldemos, que dejemos eso claro, una cosa: los que no están de acuerdo que se hiera a Francia o crear problemas con Francia por semejante proposición, los que estén por la proposición, pues que voten que sí, y los que no estén, yo les propongo que se le haga una modificación, y es que estamos de acuerdo de que Francia siga haciendo sus ensayos en el Sahara o incluso pues en la metrópoli. Entonces eso se quedó en silencio cuando yo dije así, estoy de acuerdo. Y dejé esperar como los griegos un momentico y dije, y otra, pero en este caso los africanos
tienen también derecho de venir a hacer ensayos atómicos en París o en Tolosa, donde sea. La doctrina de la reciprocidad. La La reciprocité. Claro, reciprocité, amigos. No, qué bueno. No, Entonces sí, ahí no. ya comenzaron a conocerme, ¿no? Entonces ya nos encontramos, yo me encontré con Fran Fanon ya, entonces ya yo hablé con él y esto, ahí cerraron, yo no pude hablar, no me dieron la palabra, bueno, no importa, yo había dicho lo que quería. Y Fran Fanon, pues nos hicimos, pues, nos presentamos y tenía él el manuscrito ya listo para publicar de los Condenados de la Tierra, Ajá. que entre otras cosas eso debería era decir los réprobos, De la Tierra. pero como eso ha sido Que tuvo un traducido prólogo del en la francés, época claro, de Jean-Paul Sartre. exactamente, Jean-Paul Sartre, sí. sí. Entonces él estaba buscando editor, y le dije yo, bueno, yo voy a ver si es posible, ¿no? Como todos estamos aquí, pues que nos ocupemos de eso, y entonces él me entregó el primer manuscrito de los de Condenados de la Tierra, lo tuve yo, a buscarle editor a Juan Fanon. Imagínate tú. Maestro, Sí. una vez, digamos, usted tiene estas experiencias, Sí. es que usted pasa a Rusia, donde logra que publiquen, digamos, otra de las novelas del maestro Palacios, como es La cosecha y la lluvia, sí, ¿cierto? Es decir, ¿cómo un chocuano logra que un chocuano, un colombiano, un latinoamericano logra que se le publique una novela en Rusia? Y ya estamos hablando de otra parte de Europa, sí, que es Europa claro, oriental, ¿no? Oriental, y que fue, ¿cómo se decía? De países del este, ¿no? Del este. Los países. Pues ya se suponía que era pues, el comunismo. Cortina de hierro. Sí. Eso fue muy, muy simple. Yo un día, pues con esa lebra y la lluvia, listo, no conseguía editor. Y fuera pues de otras conexiones que yo había, resolví yo primero, porque yo quería que saliera en castellano. Y así como conocí a Henao y a ustedes ahí, una vez me dije yo, pero bueno, yo he tenido otra táctica también. Yo siempre he dicho, cuando me han presentado viendo mis peripecias y todas esas cosas, yo digo, ¿cómo hago yo para vivir en Europa? ¿Cómo hice para estar allá? Yo digo que porque el que vive en el Chocó puede vivir en cualquier parte del mundo, ¿no? El que se desarrolla bien, que se defiende en el Chocó, lo demás, imagínate. Además es pan comida ya, eso es cierto. Y dije yo, bueno, me voy para Moscú. Y me fui a ver al embajador de la Unión Soviética en Varsovia, Ponomarenko, que era todavía uno de los que quedaban del equipo de Lenin. Fui a pedir una cita con él y me recibió muy bien. Y el intérprete me dijo, dígale al señor Palacios que yo siento profundamente que sea él quien haya venido a buscarme y que yo no haya sabido que él estaba aquí en Varsovia, un escritor colombiano. Y entonces dijo, ¿qué se le ofrece? Digo yo, señor embajador, deseo publicar un libro que he escrito y no he podido publicarlo todavía bueno, ya se comprende las dificultades que encuentra uno en el siglo. Quisiera ir a Moscú. Me dijo, bueno, yo me fui a mi hotel en Varsovia. Como a los 8 días me llegó un enviado de él a decirme que ya estaba listo todo para que yo fuera a Moscú. Y me fui a Moscú, llegué, hice reunir en la sociedad de escritores. De escritores. Exacto, sí. Y muchos, se reunieron muchos, y yo dije, mi objetivo es publicar este libro en castellano. Organizaron también un conversatorio con los estudiantes de la escuela de literatura. Bueno, yo creía que iba ahí. No, eso fue maravilloso, que sí. publicado por primera vez el Sí, libro. claro. Y después publicaste Buscando mi Madre de Dios, que ahora lo acabamos de reeditar, Sí. que quisiera que elaboraran un poquitico a nuestros teleaudientes de esta idea de Buscando mi Madre de Dios, que es tan bella y lo que significa en la escritura, que es un libro de memorias,
que va a Chocó Profundo y el que quiera conocer nuestra cultura desde su profundidad, tiene que leer Buscando mi Madre de Dios. Quisiera pues que cerráramos esto con esto de qué significa buscar mi Madre de Dios. Buscar mi Madre de Dios en el Chocó, dice la gente del pueblo, es, en síntesis, es lo que llamamos rebuscarse. Una persona que no tiene trabajo, que está en dificultades económicas terribles, que no consigue tampoco ni siquiera cualquier trabajito por ahí, ese está buscando su Madre de Dios. Cuando uno se encuentra con alguien en un pueblo o en una callecita o donde fuera, alguien, un amigo o un tipo que está en condiciones difíciles, le pregunta: ¿y usted qué hace por aquí en Cali? ¿Usted viene de Baudó? ¿Qué hace aquí? Dice: estoy buscando a mi Madre de Dios. Entonces nosotros estamos buscando su protección, consiguiendo algo que no es que sea mucho, ni ser rico, ni nada, ni un gran trabajo, sino siquiera, por ejemplo, con que comprar una botella de aceite, o comprar un gajo de banano, o un kilo de arroz. Desde que consigue él eso por la tarde, esa persona ha conseguido su Madre de Dios. No es pues propiamente una cuestión religiosa, ni de rezos, ni de oraciones, es simplemente, y yo hice una sola palabra, Madre de Dios, lo pegué, porque entonces es que Madre de Dios es una palabra, un sustantivo, y no pues la Virgen, cuando pues en el fondo pues puede ser, entra pues la religión, entonces, pero esa palabra entre nosotros es eso, buscar, rebuscarse. Y yo, como desde las preguntas que le he contestado aquí a nuestro compañero Henao, me ha tocado siempre, hasta hoy, ¿no?, buscando mi Madre de Dios. He ido desde Certegui hasta Francia. Una vez unos periodistas me dijeron: ¿y usted fue a París? Dije yo: sí. Me dijo: entonces usted fue a buscar a su Madre de Dios también. Buscar oro allá fue. Sí, pero depende. Entonces, sí, eso significa buscar mi Madre de Dios. Y cuento yo mi vida desde mi infancia hasta... después de esto sigue el segundo tomo, que será ya la vida en Europa, en donde yo pues estoy, ojalá tú me ayudes. Continúa buscando tu Madre de Dios en otro película. Pero estoy temblando. Entonces. Bueno, finalmente hemos conversado aquí con Arnoldo, que sabemos ha estado siempre escribiendo y buscando su Madre de Dios. Y eso que nos faltó remitirnos a otros trabajos que ha hecho Arnoldo en Maravillosa Colombia, sus libros de cuentos, sus libros de leyendas, pero yo creo que en otra oportunidad vamos a tener para introducirnos en su obra, que es heterogénea y que es una obra rica en elementos de tipo cultural y en elementos de tipo literarios, ¿no? Bueno, entonces muchísimas gracias, Arnoldo, sí, Jairo Henry, y nos vemos en una próxima oportunidad en Conversando. Estamos aquí, Conversan 2. Conversan 2.